algunas clases conmigo? Bien, el tema que me han dado es encefalopatía hipoxisquémica. Bien, si hablamos de encefalopatía hipoxisquémica, tenemos que un poco desdoblar ambos términos. Lo primero que tenemos que saber es qué cosa es una encefalopatía. Y encefalopatía se describe como un estado neuroconductual anómalo, con disminución o alteración de los estados de conciencia, con otros signos tanto del tronco encefálico como de disfunción motora. A grandes rasgos, ese es el concepto de lo que es una encefalopatía. No implica una lesión irreversible. No implica una lesión irreversible y tiene diferente teoría. Una hipoglicemia, por ejemplo, me puede dar un cuadro de encefalopatía y es reversible. Entonces, ¿cuándo es que hablamos de encefalopatía hipoxisquémica? Cuando a esta definición, cuando este niño que tiene una encefalopatía tiene como causa un fenómeno hipóxico isquémico. Entonces, ahí sí podemos decir que es una encefalopatía hipóxico isquémica. Una encefalopatía que tiene una causa hipóxico isquémica. Evidentemente se pone de manifiesto a través de otras anomalías, tanto bioquímicas como una resonancia magnética, a través de una tomografía, etc. E incluso a través de cuadros anatomopatológicos. Y es a través de estos cuadros anatomopatológicos que se ha logrado determinar algunos patrones de lesión en un recién nacido. Cuando hablamos de encefalopatía hipoxisquémica, tenemos que hablar de todas maneras de un historial médico. Y el historial médico incluye no solamente la parte del momento del parto, la parte prenatal, sino también qué cosa pasó antes en la parte prenatal y qué cosa pasó después en la parte postnatal. En la parte prenatal tenemos que saber qué cosa es la mamá. No es lo mismo una mamá, por ejemplo, que tiene una cardiopatía congénita, que con la justa está oxigenando, que una mamá que tiene un corazón totalmente sano. En la parte perinatal es importante comenzar a monitorear la frecuencia cardíaca. No es lo mismo hablar de un niño que tiene una frecuencia cardíaca de 140, del que tiene una frecuencia cardíaca de 160 y del que tiene una frecuencia cardíaca 40. En ambos hay un pronóstico o por lo menos una decisión diferente. Igualmente podemos hablar del pH de cordón, igualmente podemos hablar de los factores de riesgo de infección, y dentro de los factores de riesgo de infección uno de los que tiene más importancia es la coliangionitis. Otro punto es el APGAR. No solamente debemos hablar del APGAR, sino si hubo necesidad de reanimación cardiopulmonar para ese paciente. Y problemas con la gasometría. Desde el punto de vista postnatales es importante no solamente el examen clínico neurológico, sino también qué otras cosas presenta este paciente desde el punto de vista de todos los órganos, porque la lesión hipóxico isquémica es multiorgánica. Otro punto importante cuando estamos en un ambiente y tenemos que decidir si es una encefalopatía hipóxico isquémica o no, es un término que se usa con mucha frecuencia y es el término de depresión neonatal, ¿no? Y yo digo simplemente depresión neonatal porque existe con mucha frecuencia el agregarle un punto adicional que es encefalopatía o depresión neonatal leve, moderada o severa, de recuperación lenta, rápida o intermedia. Realmente he buscado una bibliografía que me diga por qué o cómo es que debo definir o cuantificar estos estadios y no lo hay. No lo hay. Incluso las definiciones para depresión hay varias de ellas. Entonces, yo lo que les traigo acá es, cuando decimos depresión neonatal, es cuando... ¿Qué cosa es una depresión neonatal? Es la descripción de un estadio clínico en el momento inmediato al parto. Generalmente eso es antes de la hora. Y va acompañado de depresión de niveles de conciencia, alteraciones del tono, especialmente hipotonía, alteraciones cardiovasculares o respiratorias. No implica asociación pre o postnatal. Pero si esta alteración de los estadios de conciencia o la alteración del tono persiste más allá de una hora, ya es muy difícil decir que solamente es una depresión. Ya tendremos que catalogarla como una encefalopatía. Y si esta encefalopatía tiene como causa un probable fenómeno hipóxico isquémico, ya podríamos darle un apellido. Pero el término de depresión es, teóricamente, cuando hay una depresión neuroconductual, una depresión de los estadios de conciencia transitorios, que dura generalmente menos de una hora,
ahí sí podemos decirle depresión. ¿Qué cosa es la encefalopatía hiposisquémica y cuál es su incidencia? Generalmente la incidencia es 1 a 1.5%. ¿Ya? Está en proporción inversa a la edad gestacional, vale decir, a menor edad gestacional, mayor riesgo de encefalopatía. Ocurre en el 0.5% de todos los niños encima de las 36 semanas. Es responsable del 20% de las muertes perinatales. Y mayor incidencia en madres que tienen otra patología, llámese diabetes, preeclampsia, residuos podálicos o postérbilos. Esas son las estadísticas internacionales y yo les muestro ahí las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud en el libro ENDES 2012. Y si ustedes se dan cuenta, las muertes neonatales en el país tienen como causa un 20% asfixia, o perdón, un 16% asfixia y un 28% en los niños que tienen cualquier niño y en los niños que son adecuados para la edad gestacional. Entonces, más o menos está, digamos, si sumamos ambas cifras, va a dar lo que es el promedio que están dando internacionalmente, que es más o menos un 20% como causa de muertes neonatales. ¿En qué momento se produce el daño hiposisquémico? ¿No? Antes del parto, antenatal 20%, en el momento del parto 30%, y cuando se produce en los dos momentos 35%. Solamente un 10% se produce después del parto. Bien, ¿cuáles son los factores que van a generar este cuadro de encefalopatía hiposisquémica? Y se ha hablado de 3 factores: factores circulatorios, factores metabólicos y factores bioquímicos. Dentro de los factores circulatorios, evidentemente, cuando hay un fenómeno hiposisquémico va a haber una alteración del flujo sanguíneo cerebral. Pero no solamente va a haber una alteración de ese flujo sanguíneo cerebral, sino las demandas energéticas de ese cerebro son cada vez mayores. Y el cerebro va a tener que tratar de mantener una presión de perfusión adecuada, especialmente en algunas zonas como son la sustancia gris subcortical, ya los núcleos diencefálicos y troncoencefálicos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en esos primeros momentos cuando hay este fenómeno hiposisquémico? Tienen que tratar de autorregular ese flujo sanguíneo. ¿Y cómo lo autorregulan? Independientemente de la presión arterial, las arteriolas comienzan a regular ese flujo a nivel cerebral. ¿Y cómo lo regulan? A través de mecanismos miógenos dependientes de la arteria, a través de mecanismos bioquímicos y a través de mecanismos de neurotransmisión. Estos primeros momentos en los cuales se está produciendo este fenómeno de compensación local, tiene un límite. Y evidentemente ese límite mucho depende de la edad gestacional. El que tiene menor edad gestacional tiene menor tolerancia a poder compensar estos fenómenos. Si no se logra compensar en esos primeros momentos, pasa a una segunda estadía, que es ya el fenómeno de redistribución de flujo. Y este fenómeno de redistribución de flujo se da por una actividad simpática básicamente y por la liberación de vasopresina, arginina. ¿Qué es lo que va a hacer esta serie de sustancias? Lo que va a hacer es una vasoconstricción periférica tratando de llevar sangre a órganos mucho más importantes o mucho más nobles. ¿Cuáles son? El cerebro, el corazón y las suprarrenales. Entonces, básicamente, él hace todo lo posible para que todo lo demás muera, pero el cerebro, el corazón y las suprarrenales estén indemnes. Entonces, ellos son los que se van a llevar la sangre. Pero si esto fracasa, existe un pequeño fenómeno adicional que se llama el fenómeno de no reflow. ¿Qué significa ese fenómeno de no reflow? Significa que se obstruyen las arteriolas más pequeñas que van a llevar, digamos, la sangre después de un fenómeno isquémico. Al momento de haber una repercusión, va a tener que llegar sangre a esas áreas isquémicas. Y este no reflow es la obstrucción de esos pequeños vasos que va a impedir que llegue sangre en forma adecuada a esas áreas. Estas lesiones vasculares generalmente tienen un patrón definido, ¿no? De tal manera que delimitan territorios que van a ser diferentes en el recién nacido a término que en un prematuro.
Tan es así que en un recién nacido de término generalmente se produce una lesión parasagital, y mientras que las lesiones de un prematérmino es la zona aledañas a los ventrículos. Ustedes ven acá en esta imagen del cerebro cómo es una lesión en un recién nacido término, la lesión parasagital y la lesión de un recién nacido pretérmino. Vamos a ver aquí ya en un cerebro graficado cómo es la lesión parasagital. Y ustedes ven esta tremenda lesión. Pero también pongan importancia a este muñequito. Este muñequito es un perfil, y pongan más importancia aún en qué es la parte que se está afectando, que es la parte del hombro y del brazo. Por eso es que un recién nacido de término, si bien es cierto se compromete todo, con mayor frecuencia se compromete la cintura escapular que la cintura. Por eso es que cuando se producen estos fenómenos hiposisquémicos hay que valorar mucho más lo que está pasando en la cintura escapular. ¿Qué pasa en un recién nacido pretérmino? Bien, los haces córtico-espinales de la corteza motora van a bajar a las zonas periventriculares, y es aquí en este cuadradito es donde se produce generalmente las lesiones periventriculares. Por eso es que si está afectando a estos haces córtico-espinales que vienen de la tierra, de la cintura pélvica, el prematuro con más frecuencia se ve afectado en la cintura pélvica. Y ustedes lo van a notar cuando hagan el examen clínico o cuando quieren hacer la abducción de cadera. Van a encontrar una cadera muy dura cuya abducción es incompleta, van a encontrar unos ángulos ya disminuidos, o van a encontrar una marcada hipertonía en la zona. Ya hemos visto lo que es desde el punto de vista circulatorio. Veamos qué está pasando desde el punto de vista metabólico. Evidentemente, ante un fenómeno hiposisquémico va a haber una alteración en los mecanismos energéticos, ¿ya? Y va a producirse una glucólisis anaerobia, vale decir, un descenso en la fosforilación oxidativa y una disminución en las sustancias de alta energía, como lo son el ATP o adenosintrifosfato, ¿no? Si esto sucede, esta falla energética trastorna la función de la bomba iónica. ¿Qué va a pasar? Va a haber una acumulación ya intracelular de sodio, cloro, agua y calcio. Estos elementos que son extracelulares pasan al intracelular, y los elementos del intracelular como potasio y los aminoácidos como glutamato salen del intracelular al extracelular. Esto va a generar, ¿no?, una muerte que puede ser inmediata o una muerte tardía. Los mecanismos son un tanto diferentes. Dentro de los factores bioquímicos, como mencionamos, ya va a haber liberación de aminoácidos excitatorios, va a haber radicales libres y alteración en el calcio intracelular. Cuando entra el calcio intracelular, bueno, en la primera parte de una muerte temprana se dice que es una muerte más por un fenómeno osmótico. Entra tanta cantidad de sodio y entra tanta cantidad de agua que por esa sobrecarga osmótica hace que la célula muera. En el otro punto, en la apoptosis, ¿no?, es que entra calcio, y el calcio activa así alocadamente una serie de enzimas como la lipasa, captasas, etcétera, que van a producir a las finales los radicales libres y el óxido nítrico, que son los que van a dañar a la célula. También se ha hablado, no lo puedo manejar todavía, de que también existe la posibilidad de activación de los protooncogenes, que significan o que explicarían lesiones tardías a través de un mecanismo de alteración de genes transcriptores. Eso es uno de los mecanismos que se está hablando actualmente y que de alguna forma explican los fenómenos de apoptosis. Este es a grandes rasgos lo que sucede en la cascada bioquímica, ¿no? Despolarización, el glutamato reacciona con el receptor N-metildiaspartato. Esto produce una apertura de los canales iónicos, va a haber entrada de calcio intracelular. La entrada de calcio intracelular activa las lipasas, proteasas, endonucleasas, que a su vez activan otro circuito bioquímico bastante extenso,
que va a dar lugar a lo que es la producción de radicales libres, con consiguiente daño de las membranas citoplasmáticas. ¿Cuál es el diagnóstico de encefalopatía isquémica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, hay que hacer una valoración perinatal de riesgo. Y eso significa hablar del riesgo de los pacientes que pueden tener asfixia perinatal y los factores etiológicos de asfixia. Vale decir, yo tengo una gestante que de repente tuvo una hemorragia o que tuvo un prolapso de cordón, una ruptura uterina, etc. Tenemos que valorar todos esos aspectos para ver, o para más o menos orientar hacia dónde está yendo la encefalopatía. Un Apgar bajo y RCP. ¿Ya? Este Apgar menor o igual a 3 durante 10 minutos. Anteriormente había el concepto de que sería Apgar menor o igual a 3 por más de 5 minutos. Sin embargo, los nuevos conceptos que he leído están en relación a menor de 3 a los 10 minutos. Puede haber que haya alguna alteración o algunas modificaciones, pero anteriormente se hablaba que Apgar menor o igual a 3 por más de 5 minutos. Haga con un pH menor o igual a 7 y cuando haya un cuadro clínico. ¿Y qué cosa es cuando hablamos de un cuadro clínico? ¿No? Incluye razonablemente acidosis prenatal prolongada, mayor de 1 hora. Por eso es que cuando ustedes tienen un paciente que sospechan altamente que tenga un cuadro de encefalopatía hipoxigémica, tienen que hacerle una gasometría apenas nace. Bueno, ni tanto como apenas nace, porque tienen 1 hora para poder hacer una gasometría. Y no es un poco tiempo, es relativamente un buen tiempo para que les permita acudir a un laboratorio y tener una gasometría, porque es un punto importante para determinar si un paciente tiene encefalopatía hipóxica o no. La acidosis prenatal, una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, un Apgar a los 10 minutos inferior a 3, necesidad de ventilación a presión positiva por más de 1 minuto o el primer llanto después de los 5 minutos. Convulsiones a las 24 a 48 horas después del parto o un patrón electroencefalográfico anormal. Entonces, hay que tener en cuenta muchos de estos signos para poder hacer el diagnóstico de encefalopatía hipoxisquémica. Si bien es cierto, ya tenemos el cuadro clínico, también vemos el cuadro neurológico. Y el cuadro neurológico está básicamente resumido en la clasificación de Sarnat y Sarnat, ¿no? En las cuales hay estadio 1, 2 y 3. Uno de los puntos importantes es establecer el nivel de conciencia. Hiperalerta, letargia, estupor-coma. Entonces tenemos que diagnosticar, o por lo menos tenemos que saber qué significa un estado de hiperalerta, qué significa un estado de letargia y qué significa un estado de estupor-coma. Entonces, ya probablemente se haya definido lo que es un estado letárgico, que es el primer estadio, donde a un paciente que está más o menos estable, ustedes lo mueven o lo sacuden un poquito, el paciente se despierta y tiene cierta dificultad para mantenerse despierto, ¿no? Hay un segundo estadio que no está acá y que algunos autores lo consideran que es embotamiento. Ese chiquito que agarra, lo mueve, se despierta y igual se queda dormido inmediatamente. El estupor es aquel niño que le estimulan, le provocan estímulos dolorosos y se despierta. Y el coma no se despierta con nada. Es importante también tener algún cuidado cuando se hacen los estímulos dolorosos. Generalmente los estímulos dolorosos los hacemos en la planta del pie, ¿no? Y el bebé, cuando le hace un estímulo doloroso en la planta del pie, el bebé retira la pierna. Y eso no es una respuesta a un estímulo doloroso, simplemente un reflejo. Entonces tenemos que tener algún grado de respuesta cortical para considerar que ese chico sí está con una respuesta a estímulos dolorosos. El tono muscular, normal, hipotonía o flácido, según el estadio 1, 2 y 3. Los reflejos osteotendinosos exaltados, ausentes. Y dentro de los reflejos osteotendinosos ustedes van a encontrar muchos, pero creo que los más frecuentes son el patelar, el bicipital y el globus, ¿no? Que son los más fáciles de evaluar. Los otros reflejos son un tanto más difíciles y para una persona que tenga mucha experiencia puede sacar ese tipo de reflejos. En los reflejos primitivos sí es más fácil, definitivamente. Porque, ¿cuál es lo que vamos a ver fundamentalmente? La succión. Y la succión es sumamente importante evaluar en un niño que tiene cuadro de encefalopatía. En el estadio 1 es débil o ausente y en el estadio 3 definitivamente es ausente. Entonces, si nosotros vamos viendo simplemente lo que es el estado de conciencia y la succión, ya vamos viendo en qué grado de encefalopatía está nuestro paciente.
El moro también es, aunque es un poco más difícil, pues generalmente son chicos que están con otras, no, están a veces con el tubo endotelial, con una serie de cosas, es un poquito más difícil de tomar. En cuanto a las pupilas, sí es fácil determinar pupilas, ¿no? Y las pupilas deberíamos evaluarlas en función a milímetros, ¿no? Tiene 1 milímetro, tiene 2 milímetros, tiene 3 milímetros, más que a una descripción de es una pupila midriática o niótica, ¿no? Porque es diferente el concepto de miosis para cada persona, o midriasis igualmente para cada persona. Entonces, si usamos una medida objetiva como es ponerle 1 milímetro, 2 o 3 milímetros, es mucho más fácil y más coherente. La frecuencia cardíaca, taquicardia, bradicardia o una frecuencia variable, la frecuencia respiratoria igual, ¿no? Las convulsiones, si están ausentes, frecuentes, raras, generalmente las convulsiones se presentan a las 12 horas. Evidentemente, si un niño tiene convulsiones, inmediatamente, de alguna forma le está diciendo que el paciente está bastante delicado, ¿no? La duración, ¿ya? El electroencefalograma, normal en el primer estadio, anormal en el segundo y tercer estadio, ¿no? Y en el tercer estadio a veces está plano. La duración es en el primer, de todo el cuadro es mayor de 24 horas, estadio 1, 2 a 14 días y mayor de 48 horas a semanas, en el estadio 3. Disfunción motorgánica. Existe siempre el fenómeno de preservancia cerebral. ¿Qué significa este fenómeno de preservancia cerebral a grandes rasgos? Es que si un paciente tiene signos neurológicos, definitivamente tiene otros signos. Porque lo último que se daña teóricamente es el cerebro. Si ya se dañó el cerebro, significa que los otros órganos también ya están dañados. Y vamos a ver cómo es. Existe el fenómeno de redistribución de flujo, para disminución de flujo en todas estas áreas, para aumentar el flujo a nivel cerebral, coronario y adrenal. ¿Qué va a pasar a nivel renal? Generalmente, lo más frecuente, la lesión más frecuente es la necrosis tubular aguda. ¿Y qué cosa nos condiciona? Oliguria. Algunos autores han mencionado que la oliguria es el signo clínico, digamos, el mejor signo clínico predictor de cómo va a ir clínicamente ese paciente, cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Si yo tengo una oliguria menor de un cc por kilo hora en las primeras 24 horas, 48 horas, significa que ese niño va a tener probablemente bastantes problemas en el futuro. Disminución del flujo pulmonar, ¿qué nos va a dar? Una hipertensión pulmonar. Cuando afecta el intestino, probablemente tenemos que cuidarnos mucho de las enterocolitis necrotizantes. Si disminución del flujo a nivel hepático, va a haber problemas de hipolisemia, aumento de enzimas hepáticas y también coagulación intravascular diseminada. Recordemos que algunos de los factores están secretados en el hígado. Cuando hay disminución de los músculos, vamos a tener los problemas de rhabdomiolisis y desde el punto de vista hematológico va a haber un aumento en los glóbulos rojos nucleados. Otro problema que podemos tener es la síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, va a haber problemas de hiponatremia, hipocalcemia, hipopancemia. Evidentemente, si el cuadro sigue avanzando, definitivamente va a haber una disminución de flujo a nivel cardíaco y a nivel cerebral, produciéndose una injuria severa en el cerebro. ¿Cuáles son los patrones neuropatológicos de lesión hipóxico-isquémica en el recién nacido? En un recién nacido de término tenemos la necrosis neuronal selectiva, que es la lesión más frecuente en este tipo de problemas. La neurona es la célula más sensible a cualquier contribución del oxígeno. Es la lesión más frecuente y el estado marmóreo, que también afecta a las neuronas de los ganglios basales, se considera un estadio subclínico de una necrosis neuronal selectiva. La lesión parasagital cerebral está generalmente asociado a lo que es la parte vascular y, como hemos mencionado anteriormente, está más relacionado a unas lesiones del recién nacido de término en la forma parasagital o aledañas a los preventrículos. Y la necrosis cortical focal o multifocal es así: cuando se produce la lesión abarca todo tipo de lesiones, no solamente abarca de neuronas, glías, etcétera, mueren todo tipo de neuronas. Y en el prematuro, la lesión más frecuente es la leucomalacia periventricular, de la cual ustedes han estado hablando anteriormente, ¿no? Ustedes pueden ver acá la dilatación de los ventrículos y posteriormente cómo se ven las leucomalasias
en la parte tomográfica y en el punto de vista ecográfico, que es lo que hacemos usualmente en las unidades, porque tenemos mucha más fácil manejar un ecógrafo, las famosas lesiones en queso suizo, ¿no? Bien, un poco que hemos hablado de lo que es la patogenia, las formas clínicas y la forma de los estados neuropatológicos. Ahora veamos el tratamiento. El tratamiento es realmente bastante complicado. La persona que sabe manejar un paciente asfixiado sabe de neonatología, porque tiene que manejar de todo, y lo que tenga que hacer acá lo tiene que hacer con tanto cuidado para que no perjudique a esta zona. Y uno de los puntos más importantes en lo que es el manejo del paciente con encefalopatía es la ventilación. ¿Y por qué es importante la ventilación? Porque uno tiene que tener muchísimo cuidado en cómo está ventilando y cómo son las cifras de tanto de PSO2 como PO2. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una hipercapnia, aumento del PSO2, esto me va a llevar a una acidosis y vasodilatación cerebral. Un posible aumento del flujo sanguíneo cerebral a áreas sanas y disminuye a las zonas afectadas, ¿no? Esto es lo que se llama el fenómeno de robo. Teóricamente la sangre debería llegar a la zona afectada, pero no va a la sangre a la zona afectada. Al aumentar el flujo va a la zona sana a expensas de las áreas afectadas, ¿no? Cuando hay un fenómeno de hipocapnia, o sea, PSO2 bajo, lo que va a producir es una respuesta inversa, una disminución del flujo sanguíneo cerebral. E igualmente, cuando nosotros damos oxígeno en grandes cantidades, no solamente va a haber el fenómeno de los radicales libres, sino que al igual que el fenómeno de hipocapnia, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, manejar la parte ventilatoria en un paciente asfixiado es sumamente importante. Es que para empezar, todo paciente que tiene una encefalopatía hipoisquémica tiene que estar cateterizado, no solamente a nivel de arteria umbilical, de vena umbilical, sino también de arteria umbilical, porque el estar tomándole gasometría frecuentemente es vital en el manejo de estos pacientes. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. Debemos evitar la hipertermia. De hecho, ustedes saben que una de las estrategias para el tratamiento de la encefalopatía es la hipotermia. La parte cardiovascular, mantener presiones arteriales sistémicas adecuadas. En algunos textos dicen que un recién nacido a término debería tener una PAM mayor a 50 y una en un pretérmino que está entre 35 a 40. Todas esas PAM por debajo debería cuidarse. Entonces con frecuencia hay que estar usando dopamina o dobutamina para tratar de mantener una presión arterial adecuada. Mantener un estado metabólico adecuado, vale decir, hipocalcemia, hipoglicemia. Con respecto a la hipocalcemia, teóricamente ustedes saben que uno de los elementos que va a producir mayor daño es el calcio, que se va a meter al intracelular y que va a activar una serie de enzimas como las que hemos mencionado anteriormente y que a la final le van a producir los radicales libres. Hubo una tendencia en no usar calcio, y el calcio es tremendamente importante para lo que es la contracción miocárdica fundamentalmente. Por lo tanto, hoy se debe tratar de mantener un calcio dentro de los límites normales. Los problemas de hipoglicemia también hay que tener mucho cuidado. Una hipoglicemia puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral y exacerbar el déficit de energía. La hipercalcemia puede aumentar el lactato cerebral, dañar la célula, aumentar el edema, desencadenar otros trastornos de la autorregulación cerebral. Fíjense que tanto la hipo como la hiperglicemia pueden generarnos problemas. Por lo tanto, tenemos que dar un VIG adecuado. Y hay que tener mucho cuidado generalmente cuando tenemos o manejamos inmediatamente un paciente con encefalopatía. A veces nosotros damos un VIG, digamos, que le estemos dando o que le hayamos programado un VIG de 5, 5.5 o 6, y de repente le tomamos una glucosa temprano y nos sale 90, 100. Entonces tratamos, o existe la tendencia de veces de bajar un poco el VIG, y eso suele ocurrir. Acuérdense que después de un fenómeno hiposisquémico hay una gran descarga adrenérgica, se van a activar una serie de mecanismos y la glucosa puede aumentar. Si ustedes bajan la glucosa así porque así, tengan mucho cuidado porque pueden ir al otro lado de la hipoglicemia. Entonces es importante, hay que tener en cuenta esos puntos de manejo de este paciente. El manejo de líquidos, evitar sobrecargas a volumen circulante inadecuado. Acuérdense que uno de los problemas más importantes es la necrosis tubular aguda, que generalmente daña el riñón. Entonces,
Hay que manejar volúmenes que no nos lleven al edema ni tampoco que nos deben, digamos, dejar al riñón sin un flujo determinado. Tener en cuenta también el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero esto generalmente se presenta 3 a 4 días después de producido el fenómeno. La necrosis tubular aguda, que es inmediata, y hay que manejar un poco la redistribución hídrica. Teóricamente, a veces hay edema, etc., ¿no? ¿Dónde va el agua? Controlar las convulsiones, ¿no? El fenobarbital, la fenitoína, benzodiazepinas y el levotirazepam, que son las drogas que se está usando, pero básicamente nosotros usamos fenobarbital. El tratamiento de lesiones de otros órganos, ya hemos visto, gastrointestinales, hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado porque uno de los problemas frecuentes son las enterocolitis necrotizantes. Problemas hematológicos, sí hay que tener de todas maneras un control frecuente de lo que es el perfil de coagulación. Hemos visto que por afectación de otros órganos es frecuente que haya una coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Función hepática, igualmente lo que es enzimas hepáticas, la parte pulmonar, la dificultad respiratoria, recuerden que estos chicos hacen hipertensión pulmonar, y la parte cardiovascular, que generalmente lo más frecuente es que ustedes encuentren un soplo, y ese soplo generalmente como causa es la insuficiencia tricuspidia y como causa es, digamos, el debilitamiento o la necrosis de los de los pilares que van a soportar estas válvulas. Dentro del tratamiento también se ha hablado de la hipotermia, ¿ya? Ustedes ven, después de un insulto va a haber una fase latente y una fase secundaria, y donde debemos empezar la hipotermia es en esta zona, ¿ya? El tratamiento con hipotermia cerebral necesita ser iniciado lo más temprano posible en la fase latente, antes del inicio del deterioro secundario, y continuarlo por lo menos 48 horas para lograr una neuroprotección, ¿ya? Entonces, ¿dónde es que debemos empezar la hipotermia? Lo más temprano posible, en esta zona. ¿Cuáles son los probables efectos benéficos de la hipotermia? Primero, que modifica las células programadas para la apoptosis y permite la supervivencia de las mismas, protege las neuronas al reducir la tasa metabólica cerebral, atenúa la descarga de aminoácidos excitatorios, glutamato, dopamina, alivia la captación isquémica deficiente de glutamato y reduce la producción de sustancias tóxicas como el óxido nítrico y los radicales libres, pero también tiene efectos adversos, y dentro de los efectos adversos hay un aumento de la mortalidad, especialmente en los prematuros, hay problemas de hipoglicemia, hay reducción de la contractilidad cardíaca y gasto cardíaco, bradicardia sinusal, hipotensión, ¿ya? Desequilibrio ventilación-perfusión, aumento de la viscosidad de la sangre, desequilibrio ácido básico y electrolítico y mayor riesgo de infecciones. Entonces, nosotros todavía no tenemos, o por lo menos en Perú no creo que haya nadie que esté usando todavía hipotermia. Entonces lo que tenemos que hacer es que apenas nace un recién nacido, no necesitamos prenderle las estufas como los otros niños, que ponemos calor y que el ambiente, etc. Tenemos que tratar de mantenerlo lo más al ambiente posible. De alguna forma, no sé, pero de alguna forma puede beneficiar al paciente. Bien, ese es básicamente lo que es el fenómeno de hipoxia isquémica. Si hubiera alguna pregunta.